Hoy vamos a intentar que nos expliquen el Real Decreto Ley 8/2011, por el que se aprobaron una serie de medidas que pretenden suavizar las consecuencias de los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, que desgraciadamente tan de moda están en los últimos tiempos. Para que nos lo explique, está con nosotros Óscar Gómez. Él es abogado de la firma Balms Abogados y es que ellos han analizado esas ejecuciones hipotecarias tras ese Real Decreto. Óscar Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arracha León. Hola, buenas tardes, encantado de saludarle. Muchas gracias. Bueno, pues queremos que nos explique un poco desde el principio, ¿no? Porque se han incrementado en un 50% del salario mínimo profesional los límites a partir de los cuales se puede embargar un sueldo, un salario, una pensión. Exacto. Esa sería, digamos, la primera parte del paquete de medidas que establece el Real Decreto, ¿no? El Real Decreto lo que busca es tratar de suavizar, aunque desde mi punto de vista de forma totalmente ineficaz, los efectos de una ejecución hipotecaria sobre los ciudadanos. Entonces, la primera parte de esa reforma lo que establece es que incrementa en un 50% la parte del sueldo que resulta o que es inembargable. Es decir, hasta ahora era aproximadamente lo que era el salario mínimo interprofesional, que estaba en torno a 650, 670 euros. Ujú. Se ha incrementado un 50%, con lo cual sube en torno a los 900 euros. Con lo cual, si una persona cobra 2.000 euros, únicamente se le podrían embargar esos 1.100 euros. Los 900 euros primeros no se le embargarían. Ajá. Ese sería, digamos, el objetivo primero, con los números a grandes rasgos de la reforma, es decir, incrementar en un 50% la parte del salario que no se puede embargar. O sea, hasta esos 962 euros aproximadamente no nos pueden, a partir de ahí nos pueden embargar, antes no. Antes no, efectivamente, Ajá. ese sería el mínimo del que dispondría, en este caso, el ciudadano que se viene en la situación para su vida diaria. Y ese mínimo es lo que resultaría intocable. El resto, pues el resto sí resultaría embargable. Dicen que con esto lo que se pretende es ayudar a las familias que han perdido su vivienda habitual a superar lo antes posible esa precaria situación económica en la que quedan. Sí, eso es la teoría, ¿no? Pero Sí. realmente en la práctica cualquier persona que, bueno, teniendo en cuenta los salarios medios de nuestro país y la situación económica, pues realmente no, con 900 euros al mes difícilmente puedes recuperarte de esa situación económica, ¿no? Es una medida que, hombre, que está bien, desde mi punto de vista está bien, sin duda, es un buen paso, pero que en absoluto lo resuelve, porque vamos, 962 con 10 euros, pues tampoco es que sea una cantidad extraordinaria como para recuperarse, ¿no? Desde Sobre todo luego que no. tratándose que si son hay varios miembros de la familia en paro, pues si es un solo sueldo para toda la unidad familiar y demás, pues realmente no es una solución, Ujú. digamos un pequeño parche, pero que no soluciona el problema en absoluto, vamos. ¿Y qué otras medidas se han aprobado en este Real Decreto? Pues la otra medida, y yo siento ser a lo mejor demasiado crítico, pero la otra medida es más bien una hipocresía total y absoluta, ¿no? O sea, una auténtica hipocresía, sobre todo de la manera en la que se ha vendido, ¿no? Y digo que es una hipocresía porque es la mayor injusticia de las ejecuciones hipotecarias. En este caso, nuestra experiencia profesional en este asunto es bastante amplia. Hemos tenido casos con casos muy similares y casos exactamente del que está hablando el Real Decreto, y conocemos bastante bien esta problemática, ¿no? Y es una problemática que profesionalmente hemos visto de los dos lados, es decir, tanto cuando hemos asesorado a quien está ejecutando la hipoteca como cuando hemos asesorado al que está sufriendo esa ejecución, ¿no? Y la enorme injusticia es que si un banco está ejecutando una vivienda y esa vivienda el banco pues la tasó, pongamos, cuando dio la hipoteca el propio banco la tasó en 200.000 euros. O sea, el propio banco da la hipoteca al ciudadano y le dice, la vivienda vale 200.000 euros. Bien, por lo que sea, el ciudadano no puede pagar la hipoteca y llega el momento de la subasta. Pues bien, resulta que el ciudadano en ese momento, el ejecutado, pues por lo que sea, debe 180.000 euros de hipoteca. Bien, Sí. lo lógico, lo lógico es pensar que, vamos a ver, si tú como banco has dicho que mi casa vale 200.000 euros y yo te llevo 180.000 euros, lo lógico es que cuando te quedes con la hipoteca des por saldada la deuda, como es lógico. O sea, incluso Ujú. tienes un 20.000 euros de más pues para compensar intereses y demás. Pues bien, nuestro sistema no funciona así. Nuestro sistema consiste en que el banco ejecuta la hipoteca, llega el momento de la subasta y lo que ocurre normalmente, y sobre todo en los últimos tiempos, es que nadie va a la subasta a pujar.
con lo cual la subasta queda desierta. ¿Qué ocurre en ese caso? Que lo que establece la ley es que el banco ejecutante se queda la vivienda. Y ahí podríamos seguir pensando, bueno, no hay ningún problema, se queda la vivienda y como el propio banco ha dicho que vale 200.000 euros y yo de 280.000, pues no pasa nada. Pero no, es ahí donde está la pequeña trampa que establece nuestra ley de enjuiciamiento civil. Porque dice que el banco se la adjudica por el 50% del valor de tasación que tenía. Con lo cual el banco se la adjudica, a pesar de que él dijo que valía 200.000, el banco se la adjudica por 100.000. Con lo cual se queda con la casa y el ciudadano le sigue debiendo 80.000 euros al banco. Eso es una auténtica aberración y una auténtica barbaridad. ¿Qué ocurre? Que ahora, con la nueva reforma, cuando se hablaba de que se iba a arreglar este problema o de que se iba a solucionar o de que se trataba de... Bueno, pues lo único que ha hecho la reforma es modificar ese 50% que acabamos de comentar, subirlo al 60%, que es cuanto menos, pues como yo le decía, una auténtica hipocresía. Es decir, sigue existiendo una situación totalmente injusta. Es decir, antes era me lo quedo por el 50%, ahora es me lo quedo por el 60%, pero sigue existiendo esa diferencia del 40% que el ejecutado tiene que sufrir porque seguirá debiéndole el dinero al banco. Es decir, esa es digamos, la parte fundamental de la reforma, cambiar del 50 al 60. Bueno, pues esa es la parte fundamental de la reforma y lo que queríamos era que nos lo explicasen y nos lo ha explicado muy bien el abogado Óscar Gómez de Balms Abogados, que son quienes han hecho este análisis de las ejecuciones hipotecarias tras el nuevo Real Decreto. No están muy contentos precisamente con este nuevo decreto. Yo no sé si hay posibilidades de que esto cambie o qué tipo de acción legislativa hay que llevar para que esto cambie. Hombre, ahora en campaña electoral se han oído muchos comentarios de todos los partidos, ¿no? Y realmente, pues, bueno, realmente es complicado saber ahora mismo qué reforma se va a hacer después de las elecciones, aunque todos en alguna medida incluyen, con diferentes matices, pero incluyen dar una solución o tratar de paliar esta problemática. Pero, claro, hasta que el cambio legislativo, que yo entiendo lógico, sería que en lugar de ese 50, ahora 60%, se estableciera un porcentaje mucho mayor, que llegara al 80 o al 90%. Es decir, sobre todo porque es el propio banco el que ha valorado la vivienda cuando dio la hipoteca. Es decir, si el banco la valoró hace 2 años en 200.000, lo lógico es que se la adjudique por 200.000. Que a lo mejor es demasiado duro para el banco, bueno, pues en el 80 o el 90 o una cifra que ronde ese porcentaje. Y sería la reforma que yo entiendo más lógica, es decir, incrementar ese porcentaje de la ley de enjuiciamiento civil. Establecer la dación en pago como sistema, es decir, que en cualquier caso el ciudadano que deba dinero, que no pueda pagar la hipoteca, vaya al banco y entregue la vivienda simplemente y salde la deuda, digamos, esa es otra reforma legislativa, otro sistema mucho más radical y del que yo estoy seguro que ninguno de los partidos de los que pueden ganar las elecciones lo van a hacer, ¿no? Porque van a encontrarse con la oposición frontal de la banca y no veo viable que eso lo puedan hacer. ¿Aumentar el porcentaje? Sí. Y luego la otra posibilidad es que, bueno, que los juzgados y los tribunales, como ya ha habido ahora, recientemente ha habido ya 2 sentencias muy sonadas, de Girona y de Navarra, pues que los propios tribunales vayan moderando esa cláusula de la ley de enjuiciamiento civil y aplicándola de una manera más justa para el ciudadano. Pues ojalá sea así. Óscar, muchísimas gracias. Óscar Gómez, abogado de Balms Abogados. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.